Calvary Chapel, si nos hacen el favor en esta mañana, nos ponemos de pie para este momento donde levantamos el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno y grande son sus obras. Aleluya. Vamos a cantar así. Ven, adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grande es su sombra. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grande es su sombra. Grande es su sombra. El héroe del cielo la muerte venció, liberta al cautivo, cadenas rompió. Dios, grande es su obra. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús es Señor. Oh Dios, grande es su obra. En las pruebas, cantemos. En las pruebas tú has sido fiel. Tú serás hoy y por siempre fiel. Grande es su sombra. Y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa se sigue, amén. Grande es su sombra. Grande es su sombra. El héroe del cielo la muerte venció, liberta al cautivo, cadenas rompió. Dios, grande es su sombra. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús es Señor. Oh Dios, grande es su obra. Vamos a cantar aleluya. Levanta tu voz. Aleluya, oh Dios, soberano. Aleluya, oh Dios, poderoso. Aleluya, oh Dios, grande en poder. Otra vez, bien fuerte. Aleluya. Aleluya, oh Dios, soberano. Aleluya, oh Dios, poderoso. Aleluya, oh Dios, grande en poder. Grande en poder. Oh, el héroe del cielo la muerte venció, liberta al cautivo, cadenas rompió. Dios, grande es sus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús es Señor. Oh Dios, grande es sus obras. Grande es sus obras. Grandes sus obras. Grandes son las obras de nuestro Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Y nosotros celebramos también que Él ha muerto en esa cruz, pero no quedó ahí, sino resucitó al tercer día. Y ahora queremos seguir el ejemplo de Él, de ser siervos. Se hizo siervo por nosotros. Vamos a decir así. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz,
mi cruz te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, soberano, inmortal, coronado y majestad, lavando mis pies, inocente, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Haznos siervos para tu gloria, Señor. En esta mañana te pedimos. Vamos a cantar este coro una vez más y te voy a animar a que lo cantemos con entendimiento. Pues Cristo Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos y a tomar nuestra cruz cada día. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora la vida que vivo, la vivo por la fe en aquel que me amó y murió por mí. Con ese mismo deseo, ese mismo anhelo de corresponderle amor a nuestro Dios, vamos a decir así: pon en mí la misma mente que hubo en
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Una vez más, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Haznos siervos para tu gloria, Señor. Haznos siervos para tu gloria. Vamos a cantar una nueva canción en esta mañana. Pero antes de cantarlo, antes de ministrarlo, Señor, vamos a leer en Romanos 5, que dice en el versículo 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros, hermanos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En esta mañana vamos a cantar esta próxima canción, maravillados, contemplando el amor de Dios, que dio a su único Hijo por nosotros. Vamos a practicar el coro que dice así: mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Así que vamos a cantar esta canción dándole la gloria al Señor. Su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar.
muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, 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 gloria, oh, 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 gloria, oh, oh, gloria, oh, oh, gloria, oh, gloria, más Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Oh, gracias, Señor. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, Señor. Esta mañana contemplamos lo que Él ha hecho en esa cruz, lo que merecíamos nosotros, lo que un Dios justo tenía que haber hecho con nosotros. Él mismo tomó nuestro lugar en esa cruz. Por amor, por amor, por amor Él lo hizo. Es tan grande tu amor, Señor, y por eso los seres celestiales y los ángeles y los querubines y los serafines y todo hueste, Señor, contemplando tu hermosura ante el trono celestial, Señor, te adoran y te bendicen. En esta mañana nos unimos con el coro angelical, con la adoración, con lo que está pasando en el cielo. En esta mañana eres digno, Señor, de suprema alabanza, adoración. Eres digno de recibir toda alabanza. Eres majestuoso, eres digno, eres poderoso, Señor. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti
y todo es para ti. Tú mereces gloria, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Otra vez, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas al cantar así. Otra vez, ángeles, ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas al cantar así. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Otra vez, eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche, día y noche, noche y día, incienso subirá. Día y noche sin cesar, incienso subirá. Día y noche sin cesar, incienso subirá. Día y noche sin cesar, incienso subirá. Vamos. Día y noche sin cesar, incienso subirá. Día y noche sin cesar, incienso subirá. Día y noche sin cesar, incienso subirá. Día y noche sin cesar, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra en esta mañana, Señor, porque eres digno de adorar. Te bendecimos, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Si lo quiere hacer, verdaderamente hágalo. Dele ese aplauso a Dios porque pues usted está agradecido con su vida. Amén. Si lo desea, puede tomar asiento mientras comentamos los anuncios para el día de hoy. Sin embargo, antes de decirles lo que tenemos para ustedes durante la semana, queremos invitar a las personas nuevas que por favor levanten sus manos para que los sugieres los puedan ver, los puedan conocer. Queremos saber más de ustedes. Se les va a entregar un folletico. En ese folletico pueden poner sus datos para que
podamos estar en comunicación con ustedes. Si necesitan oración, cualquier cosa, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús, le damos gracias y gloria a Dios porque estás aquí. Entonces las personas ya te van a hacer llegar un folletico para que tengas toda la información de nuestra congregación. Aquí también bendecimos tu vida en el nombre del Señor Jesús, para que por favor al hermano le hagan llegar este folleto y nos conozcamos un poco mejor. Entonces, ahora sí, les damos la bienvenida nuevamente a la casa de nuestro buen Dios. Queremos recordarle, los martes a las 7 de la noche tenemos un momento de oración, de intercesión por nuestros ministros, por las autoridades que tenemos, por la iglesia, las personas que están pasando necesidades en su salud física y todas las necesidades que usted quiera traer delante de Dios. Lo invitamos los martes a las 7 de la noche. Ese mismo martes también hay un espacio especial para los niños. Entonces los invitamos a que por favor traigan a sus hijos. La palabra de Dios así nos lo demanda. Entonces permita que los niños se acerquen al Padre Celestial. No se los impida, tráigalos. Mientras nosotros nos gozamos en la oración, los niños también se van a gozar en ese tiempo de su crecimiento espiritual. Ellos no vienen simplemente para ser entretenidos, ellos vienen para crecer y fundamentarse en la palabra de Dios. Entonces tráigalos y ellos también se van a gozar en la presencia de Dios. Los miércoles hay un estudio bíblico para las mujeres a las 7 de la noche. Este estudio termina el miércoles 25 de febrero. Para más información pueden preguntarle a la hermana Teresa, la esposa de nuestro pastor. Ella les va a dar toda la información que ustedes requieran de este ministerio. Entonces, por favor, vengan todas las mujeres a las 7 de la noche. Los sábados, también el segundo sábado y el cuarto sábado de cada mes, hay un estudio bíblico también para todas las damas a las 8:30 de la mañana. Y para este estudio se pueden contactar, toda la información que requieran. Nuestra hermana Andrea ahí está presente. Los que no la conocen la pueden conocer, se pueden acercar a ella y tener más información acerca de este ministerio y cómo pueden ser enriquecidas todas ustedes y sus hogares a través de este ministerio. Los domingos, adicionalmente a este estudio, vamos a iniciar el día de hoy las clases de fundamento a las 11 de la mañana. Va a ser aquí en este lugar. Entonces ya tenemos una lista de las personas que están inscritas. Si de pronto usted dijo, ay, se me olvidó inscribirme, no importa, venga, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos para que todos crezcamos juntos y seamos cimentados en la palabra de Dios. Amén. Como un evento próximo, el marzo 17 a 19 hay un retiro para caballeros, hay un retiro para todos los varones. Se pueden registrar a través de internet en la página de nuestra iglesia, la cual es calvarysj.org, y ahí pueden registrarse para este evento. Pueden asistir los 3 días o solamente un día, de pronto por diferentes situaciones usted dice, no puedo los 3, pero puede uno. Venga, que va a ser grandemente edificado. Amén. Si usted trajo sus diezmos, sus ofrendas, hagámoslo con alegría para el Señor. Vamos a tomarlo en nuestras manos y vamos a decirle a Dios que también es una forma en que nosotros adoramos, que nosotros reconocemos lo que Él hace por nosotros, y que también es una forma también de nosotros en actitud agradecer y reconocer que todo viene de Él y de todo es para Él. Pero recuerde lo que dice la Escritura, que no demos por necesidad ni por cualquier otra cosa, sino que lo hagamos con alegría de corazón, porque Él ama al dador alegre. Esa es la forma correcta. Si usted se siente cargado de lo demás, créame que entregar ese dinero no sirve de mucho. Pero cuando usted lo hace reconociendo en su corazón que todo es de Dios y que por esa razón Él tiene su sustento, es cuando Él mira eso con buenos ojos. Y yo lo invito a que ponga eso en su mente y en su corazón y esa disposición para entregarle a Dios lo que le pertenece a Dios, empezando por su vida de sacrificio, porque nosotros somos sacrificio vivo, agradable a Dios. Amén. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti, Señor, que aún en los momentos difíciles de nuestra vida tú suples para todas nuestras necesidades. Y te queremos agradecer, Señor, te queremos agradecer porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Y con esta actitud agradecida queremos también darte a ti de lo mucho que tú nos has dado, precioso Dios.
Y te queremos decir nuevamente gracias, gracias por nuestro sustento, porque creemos y confiamos en ti, en que tú nos das las habilidades para trabajar, en que tú nos das la fortaleza, la salud y todo lo necesario para poner no solamente traer el pan a nuestra mesa, Señor, sino que también para que otros sean bendecidos a través de esto. Así que bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Los hermanos pueden pasar. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no se saludan unos a los otros? Dígale, qué bien te ves hoy, salúdelo. Si no lo ha visto, dígale, hombre, qué gusto verte en la casa del Señor. Bienvenidos. Puedo mirar a Alexis con su esposa. Bendiciones, qué bueno que nos acompañas. Bueno, también nos faltó el sobrino. ¿Dónde se quedó? Se quedó cuidando a los niños. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos. Y vamos a continuar en esta mañana aún, dándole gracias al Señor por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Él siempre está obrando. Si me escucha un poquito ronco, no se preocupe, es parte del clima y de las cosas, pero vamos a gozarnos. Amén. Lo quiero animar a abrir su Biblia en el libro de los Romanos. Vamos a continuar, nos corresponde hoy en el libro de los Romanos. Y nos corresponde en el capítulo 8. Si usted está siguiendo los devocionales, usted se va a dar cuenta de que es tan bueno llevar esta manera de estudiar la Biblia sistemáticamente y de poder seguir siendo crecientes en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando lo tengan, digan amén y colóquese de pie. Vamos a, por respeto a la palabra, y vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 5 en delante. El consejo de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, queremos darle gracias por su bendita palabra. Queremos colocarnos en sus manos y pedir que usted nos continúe hablando, ministrando, conforme a la necesidad que tenemos. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir y ser edificados como familias, como iglesia, como comunidad, y así su nombre sea glorificado en nosotros. Muchas gracias por mis hermanos, el esfuerzo que ellos hacen. Bendígales y sea con nosotros, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento. Si usted quiere colocar un título a este tema,
yo le coloqué la carne contra el espíritu. Vamos a hablar de algunas cosas muy importantes. Quiero que ponga atención frente a esto porque son temas fundamentales, pero aún aunque son temas fundamentales, son muy importantes de entender. Porque si nosotros no los comprendemos, no podemos ejecutar o vivir conforme a lo que dice el consejo de Dios y podemos caer en algunos problemas muy serios delante de Dios. Cuando hablamos del libro de Romanos, realmente estamos hablando de un libro de mucha doctrina, de mucha carne para masticar. Realmente algunos comentaristas dicen que si no existiera ningún otro libro de la Biblia, con el solo libro de los Romanos tenemos todo lo suficiente para conocer acerca de Dios, acerca de su grandeza, de su poder, de su magnificencia, y podemos encontrar la mayoría de las doctrinas en ese libro integradas. Es un libro muy, muy profundo realmente para poder tocar todos los diferentes asuntos que toca con los diferentes temas. Entonces yo voy a tratar de compactar algunas cosas aquí. Yo sé que hay mucha información, pero voy a tratar de ir rápido y voy a leer varias escrituras. Yo lo que hice que las escribí en una hoja para no perder más tiempo. Pero vamos a tratar este tema que es tan importante. El libro de los Romanos, en los primeros capítulos, especialmente en el capítulo 1, nos enseña la condición en que se encuentra el hombre. El hombre ha abandonado a Dios y a causa de que ha abandonado a Dios se ha tornado para vivir en otro asunto que no honra y no lleva gloria a Dios. Ha abandonado al Dios que lo ha creado y ahora adora lo creado en vez de adorar al creador de todas las cosas. Y esa es la realidad. Y el Señor dice que a causa de eso, Él también los dejó para que vayan en sus propios criterios. Y ese es el resultado de lo que nosotros tenemos. En el tiempo en el que vivimos, vemos a las personas vivir y moverse y planear y tantas cosas, pero ajenos de que existe un Dios maravilloso que tiene un plan aún mayor para sus vidas. Y las personas intentan en su capacidad de operar y funcionar, planificando, pero la problemática es que ellos son los propios capitanes de su vida. Y eso es muy serio delante de Dios, porque al final del camino perdemos la vida si nosotros no tenemos cuidado. Entonces les voy a dar el bosquejo de esto para que ustedes entiendan. Tres puntos vamos a tocar. Y entre esos 3 puntos vamos a desarrollar ese tema de la carne contra el espíritu. Entonces el primer punto vamos a encontrar que Dios hace 2 divisiones de personas. O sea, ante los ojos de Dios existen 2 tipos de personas. Y vamos a estudiar qué tipo de personas son esas. En la segunda parte vamos a estudiar que hay 2 disposiciones en las personas. Y también, como punto tercero, vamos a estudiar que hay 2 destinos para las personas. Entonces, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, vamos a aprender eso. Entonces, terminando desde el capítulo 1 al capítulo 7, nosotros encontramos que el escritor Pablo, en este caso, él viene hablando de los retos que tenemos en nuestra fe personal. Viene hablando de los temas grandes e importantes como son la regeneración, como son la integración al cuerpo de Cristo, como son la misericordia de Dios que Él nos ha comprado, que nos ha lavado, que nos ha hecho participantes de su naturaleza. Pero ya acá en el capítulo 8 cambia el enfoque. Él ya no sigue hablando acerca de eso, sino ahora empieza a levantar o colocar un contraste que vamos a encontrar en realidad en todo lo que es el libro de Romanos, de una cosa contra otra. Y en el capítulo 8 específicamente encontramos el contraste de la carne contra el espíritu.
Y hoy saqué una definición para que nosotros entendamos qué es la carne, porque muchas veces hablamos de la carne, pero bíblicamente, ¿qué es la carne? Y yo buscaba el significado de eso y se los voy a leer. Dice, la carne, de acuerdo a la Biblia, dice, es el cuerpo humano caído, corrupto, junto con todas sus concupiscencias. Esta carne no fue creada por Dios, sino que es una mezcla de lo que Dios creó y el pecado, el cual es la vida de Satanás, el maligno. Dios creó al cuerpo del hombre como un vaso limpio. Es lo que creó en el principio el Señor. Pero el enemigo sigue hablando, dice, pero este vaso fue corrompido y convertido en la carne en el momento de la caída, cuando Satanás logró engañar a las personas, dice, con pecado personificado, haciendo su hogar ahí y reinando como un dueño ilegal. Entonces, ¿qué es la carne? Es una mezcla donde cuando Dios hizo algo, lo hizo muy bien, estaba muy bien, pero ahora a causa del pecado hay una problemática. Y entonces ahora nosotros encontramos familias y vemos a un niño que se mira tan hermoso. ¿Cuántos ven a los niños tan hermosos? Y uno los abraza y uno dice, wow, pero sabe, realmente ese niño viene con un gran problema. Ha nacido en un cuerpo humano y ese cuerpo humano está en problemas porque es un ser caído. El pecado lo ha golpeado todo y lo ha dañado todo. Entonces es la definición que nos da bíblicamente. Ahora, vamos a continuar el estudio entonces. Cuando venimos al libro de Romanos y arrancamos en el primer verso, en el verso que leíamos, que es el verso 5, dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces les decía que 3 puntos vamos a tocar. La primera es que el Señor, o más bien el escritor Pablo, nos da un contraste entre el Espíritu y entre la carne. Lo maravilloso de esto es que el Señor nos enseña en su consejo que nos ha dado el Espíritu para ayudarnos a tener victoria sobre esta carne de lo que vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Esas son las buenas noticias. Él no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado en la condición en la que nos encontramos. Las malas noticias es que el ser humano está en malas condiciones. Veíamos en capítulo 1 de Romanos. Las buenas noticias es que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha abandonado. Y nos ha dado. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Ocurren 2 cosas que son muy importantes. Una, cambia nuestra naturaleza. Viene un cambio a tu naturaleza. Veíamos por allá también, recuerdan en el capítulo 2 del libro de Efesios, que el Señor nos ha dado vida cuando estábamos muertos. ¿Cierto? Él ha hecho una regeneración en nosotros. Capítulo 2 de Efesios nos enseña que el ser humano está muerto en sus pecados, totalmente. El libro de Romanos, el capítulo 3, de igual manera, nos enseña que esa es la condición del hombre. Está muerto en sus delitos y sus pecados. Muerto está muerto, simplemente. Pero el Señor ha venido para darle vida a aquello que está muerto. Amén. Esas son las buenas noticias. Entonces también cambiar nuestra naturaleza, también nos da la victoria sobre esta carne que no es redimida. Si el Señor no ha redimido esta carne de nosotros, esta carne es corrompida, no está redimida. Por eso va a continuar haciendo lo que ella hace y los deseos que ella tiene. Cuando hablamos de ese tema, en la Biblia existe, si uno va a las concordancias de la Biblia, existen muchos temas a tratar acerca de la carne. Es un asunto muy, muy amplio.
Están los afectos de la carne, la confianza de la carne, las obras de la carne, los deseos de la carne, la fe de la carne y aún la religión de la carne. Bíblicamente usted puede encontrar eso. Usted va a la Biblia y encuentra todos esos temas a desarrollar acerca de la carne. Entonces, es por eso tan importante que nosotros entendamos ahora qué es lo que dice Dios acerca de este asunto. Entonces, por la tinta que usó Pablo, podemos encontrar algunas cosas que son muy importantes. Primero, hace una división. Las divisiones nos encontramos en el verso 5. Encontramos las personas que dice que son conforme a la carne. Y ese término es como aquellas cosas o aquellas personas que toman la forma de la carne. Y ellos se conducen y se mueven conforme a la carne. Las decisiones que toman, lo que hacen, o cómo operan, es conforme a la carne. Porque ellos están en la carne. Ahora, nosotros tenemos que entender que de ahí no va a salir nada bueno. En la carne no hay nada bueno. La carne es totalmente una podredumbre. Está corrompida. Recuerda que leíamos en el comentario que es la naturaleza del diablo mismo. Pero tenemos un problema. Eso está en nosotros. Y si está en nosotros, tenemos que saber cómo necesitamos manejar esa situación. Amén. Entonces encontramos un contraste en el libro de Romanos. Él hace un contraste entre Adán y Cristo, entre el espíritu y la carne, y entre la vida y la muerte. Y lo que hace Pablo es pone a uno en contra del otro. Y aquí encontramos la carne y acá encontramos al espíritu. ¿Y cómo es que opera esto? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, nosotros entendemos y sabemos que desde que Adán pecó hubo una problemática seria. El cuerpo perfecto de Abraham fue contaminado y ahora tenemos los resultados de eso. Y realmente cuando nosotros vemos los resultados de cómo se mueve la carne es algo horrible. Los pecados y las cosas que hace la carne es algo terrible. Es algo horrorizante. A veces uno puede escuchar cosas que lo dejan a uno atónito. Pues que un anciano violó a un niño de 2 años. Uno dice, ¿de dónde salen esas cosas? ¿Cómo es que ocurren semejantes situaciones? Y se manifiesta de esa manera. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos da una descripción de las obras de la carne. Y da una lista muy grande, por ahí en el verso 16, dice, porque estas son las obras de la carne: adulterios, hechicerías, orgías, pleitos, celos, contención. Usted nómbrele. Esos son los resultados. Y Pablo dice, y ustedes anduvieron en esas cosas antes. Pero no más. Porque ustedes no deben militar conforme a la carne. Entonces es muy importante que entendamos esto. Entonces veíamos que hay 2 divisiones: los que andan conforme a la carne, ellos se mueven conforme a la carne. ¿Sabe? Uno puede encontrar aún ejemplos de personas, aún ya caminando con Dios, que en un momento u otro se mueven en la carne o toman decisiones en la carne. Aún bíblicamente nosotros podemos dar testimonio de esto. Si nosotros encontramos a Abraham en un tiempo, en un momento de situación, él dijo, ¿sabe qué? Me gusta la idea. Le hizo caso a la esposa y le dijo, ¿sabe? Pues está bien, trágame la sierva. ¿Verdad? Eso fue un momento de él en la carne. Las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy. Usted nombre cualquier personaje en la Biblia. David,
en un momento Él operó en la carne y tuvo unas consecuencias terribles también, porque la carne da su fruto y el fruto de la carne es la muerte. La muerte. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, por eso, como cristianos, tenemos que tener cuidado. Podríamos hablar de muchos personajes acerca de esto, pero queremos enfocarnos en esto. Entonces realmente hay, como dijo Jesús, la puerta estrecha, la puerta amplia. Es un contraste, es una cosa. Entonces, ante los ojos de Dios existen solamente dos tipos de personas: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. ¿Eso qué es? No hay un término medio, no hay, bueno, este es de acá. El Señor lo hizo muy claro, blanco, negro, simple y sencillamente. Las personas normalmente les gusta, para justificar sus acciones, colocarse en un término medio o en un lugar en medio. Pero nosotros en la Escritura encontramos que no es así. Jesús se dijo muy claramente: el que conmigo no recoge, pues desparrama. El que no está conmigo está en contra de mí. Simple y sencillamente así. Es un contraste, es un asunto muy, muy claro de entender. Amén. Entonces eso es lo que encontramos. Quiero darles un comentario de un hombre que se llama Donald Gray Barnhouse. Él escribió 5 volúmenes para describir estas dos divisiones. Eso es mucho material para escribir acerca de este contraste de la carne y el espíritu. Él dice de esta manera, dice: de acuerdo a la palabra de Dios, solo hay 2 clases de personas en el mundo: los que han nacido una vez y los que han nacido 2 veces. Dios nunca dividirá a las personas entre educados, no educados. Tampoco se interesa entre el culto y el salvaje, religioso o no religioso, rico, pobre, alto, bajo, noble o innoble. Entonces, es lo que él dice prácticamente. Es un tema muy, muy amplio pues a tratar. Entonces, cuando nosotros vemos esta división que hace el Señor, podemos solamente encontrar que el Señor hace una diferencia entre la naturaleza divina y la naturaleza caída. Simple y sencillamente de esa manera. Aquel que ha sido regenerado y la persona que no ha sido regenerada. Y eso es muy importante. Volviendo al capítulo 2 del libro de los Efesios, dice que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Ha habido una regeneración y eso es muy importante entenderlo, porque una persona que no ha sido regenerada totalmente se mueve y se conduce en los deseos pecaminosos de la carne y él continuamente se mueve de esa manera. Hay una lujuria continua en él. Y muchas veces, no, hermano, es que usted no puede decir semejantes cosas, pero es que el vecino se mira tan callado, tan culto. Si no ha sido regenerado, hay lujuria en su corazón ardiendo continuamente. Y eso es muy delicado. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que la única manera que nosotros podemos cumplir esta función y terminar la carrera bien es que el Espíritu Santo continúe guiándonos, porque aun aunque hemos sido regenerados, esa naturaleza vieja en nosotros todavía tiende a incitarnos para que nosotros militemos según la carne. Aquí cada uno de nosotros tenemos nuestras propias inclinaciones y usted no lo puede negar, porque esa es una realidad. Entonces, podemos por eso decir que Pablo incluso en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y verso 18, él lo admite completamente, él admite este asunto completamente. Él dice: a la verdad, dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, dice, y no hay nada bueno en la carne. Él lo admite abiertamente. Dice: yo sé que en mi carne no hay nada bueno. No hay nada bueno. Él lo puede admitir sin ningún problema. Entonces,
Veíamos entonces un contraste entre el espíritu y la carne. También decíamos que hay dos disposiciones. El segundo punto es que así como existe un contraste entre el espíritu y la carne, ahora vamos a hablar de dos disposiciones. Y esto es muy importante entender. Cuando hablamos de dos disposiciones, yo estaba mirando en el comentario que él usa una palabra que se llama en griego faneo, y él dice de esta manera, dice, lo que es esto, de acuerdo a lo que dice Pablo en el verso 5 del libro de Romanos, dice, del capítulo 8, dice, es su orientación a la vida, dice, su inclinación, sus patrones de pensamiento, es la totalidad de su ser, en sus disposiciones, dice, y intentando, o fluyendo a través de él, dice, y esto determina su conducta y su estilo de vida. Esta palabra faneo lo que está diciendo que las disposiciones del hombre, cuando está en la carne, es aquello que lo orienta y lo guía. Y también la disposición de la persona que está en el espíritu son los pensamientos que hay en su corazón que lo orientan y que lo guían. Entonces, vamos a suponer que tenemos una persona militando en la carne. Usted no le puede exigir que él piense en las cosas de Dios, porque no puede. Toda su disposición va a ser para la carne. Entonces, por eso Pablo nos está animando que nosotros andemos en el Espíritu, porque ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. No es un asunto que si tenemos al Espíritu Santo o no. Todo creyente, vamos a estudiar más ratito, que todo creyente tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene al Espíritu Santo, es porque no ha rendido su vida a Jesús. Yo he visto a veces a cultos donde personas están continuamente pidiéndole al Espíritu Santo que venga a sus corazones, a sus vidas, continuamente. Digo, Señor, ¿por qué hacen eso? Si ya eres creyente, el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Ahora lo que tienes que rendirle es toda tu vida, todas tus áreas. Eso es muy diferente. Entonces encontramos esto. Lo que vamos a encontrar es un contraste en las disposiciones. O sea, unos van a fijar o a poner su mente en las cosas de la carne, otros van a fijar y poner su mente en las cosas del Espíritu. Entonces, comenzamos a ver a los que están en la carne y los que están en el Espíritu, ahora los que tienen su disposición en la carne y los que tienen su disposición en el Espíritu. Y Pablo nos ayuda a entender e ilustrar un poquito eso en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 1 en delante. Y él dice, si realmente tú has sido resucitado con Cristo, pon tu mirada, pon tu atención en las cosas de arriba donde está Cristo. Entonces ese es el punto central de Pablo, que donde tú pongas tu atención, tus disposiciones, tus decisiones serán guiadas y orientadas. Si tú estás continuamente poniendo tu atención en las cosas del mundo, en lo que ocurre en el mundo, tu disposición y tu corazón se va a inclinar hacia las cosas del mundo. No puede ser diferente. Pero si tú empiezas a poner tu atención y tu disposición a las cosas de Dios, a la palabra, al consejo de Dios, a buscar aquello que te edifica, también tu disposición y tus decisiones se inclinarán a las cosas de Dios. Es lo que ocurre simple y sencillamente. Pero es una gran lucha, porque normalmente las personas no lo hacen. Quiero ilustrarles algo para que vea cómo opera esto. Nosotros tenemos una historia en el libro de Mateo, en el capítulo 16, 23, donde Jesús está caminando con los discípulos y de pronto
Él les empieza a decir, ¿saben? Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, muera y Él entregue su vida. Y Pedro inmediatamente lo empezó a reprender. Dijo, Señor, tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer esas cosas. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú solo piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó con Pedro? Él estaba colocando su mirada en lo que no era eterno y su disposición cambió. Y él estaba preocupado por las cosas terrenales. Qué interesante es el ser humano. Por eso, aquello que tú le dedicas tiempo, aquello que tu atención está ahí, terminará siendo tu Dios en tu corazón. Eso es muy importante. Hay personas que un club es su Dios. Para eso viven. Otras personas puede ser hasta un mismo trabajo. Para eso existen. Pero sabe, el Señor nos ha creado para cosas más grandes. Pero necesitamos poner nuestra atención en las cosas eternas. Estar en la palabra para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra disposición sea orientada y guiada. Y por eso Pablo, cuando viene a los colosenses, él les dice, usted debe entender algo, que si usted realmente ha resucitado con Cristo, su atención, su mirada debe estar colocada allá donde está Cristo. No permita que ninguna distracción entre, porque lo va a desviar. Lo va a desviar. Más adelante, a los mismos colosenses, si uno sigue leyendo el libro de los colosenses, por allá en el capítulo 13 en adelante, sí, más adelante, él les continúa hablando de que tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque esa es la trampa del enemigo. La trampa del enemigo es, ojalá te logre engañar, te logre sacar de que no pongas la atención en las cosas de Dios. ¿Qué le ocurrió a Pedro cuando él comenzó a caminar en el agua de igual manera? Él va hacia Jesús y él pone su atención en otras cosas y quitó su mirada del Señor. Así nosotros a veces podemos ir en esta jornada, podemos poner nuestra atención en algo que no es tan importante y creemos que es importante, pero no es tan importante. Jesús dijo muy claramente, solamente una cosa es importante, es estar a sus pies, a su presencia. Entonces podemos encontrar eso. Dentro de este asunto, también encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20, capítulo 2, verso 10, dice, y aquellos que siguiendo la carne abandonan, dice, en concupiscencias y inmundicias, desprecian el señorío. Pedro también habla de este asunto, dice que hay personas que siguiendo la carne, siguiendo los deseos engañosos de la carne, siguiendo la corriente de la carne, dice que ellos andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Usted conoce a algunos? En Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales es perdición, porque solo se preocupan en las cosas de este mundo y de la carne. Está hablando de las personas que militan, que andan conforme a la carne. Entonces, cuando venimos a Romanos, dice, porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces la pregunta está aquí para nosotros. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Sabe? Yo tengo compañeros del trabajo
Y es interesante cuando yo platico con ellos. Bien interesante. Yo entablo conversaciones con ellos para escuchar su corazón. Y como la mayoría de ellos no tienen a Jesús, ellos empiezan a hablar y dicen, ¿sabe? Este viernes vamos a ir a la cantina y queremos conocer a algunas mujeres y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro. Y ellos empiezan a dar de su corazón lo que tienen. Y todas las cosas que ellos hablan son conforme a la carne. Conforme a la carne, porque ellos están en la carne. Pero nosotros no estamos conforme a la carne, amén. Y sigue hablando, el verso 6 dice, porque al ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ocuparse de la carne? La muerte. Si usted milita y se conduce conforme a la carne, va a recoger un día el fruto de ello. O si yo mismo milito y ando conforme a los deseos engañosos de la carne, yo voy a recoger el fruto. Nadie más lo va a recoger. Yo lo voy a recoger. ¿Y cómo se llama? Se llama muerte. Apartado de Dios, separado de Dios. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que nosotros terminemos en esa condición. Entonces, por eso Él nos exhorta. Vamos a leer algunas escrituras como esa primera de Corintios 2:14. Pero antes de eso le voy a leer. Bueno, sí, está bien. Dice, es una versión diferente la que tengo acá. Los que dicen del capítulo 2 del 14 de Primera de Corintios, los que tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues lo consideran una tontería, ni tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En el libro de Proverbios, el 14:22, dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. O en otra versión dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte, es muerte. También encontramos otras escrituras, como Romanos 6:21, dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, la palabra del Señor continuamente nos está hablando de que toda la persona que se conduce y se mueve en los deseos pecaminosos de la carne, lo que va a recoger es muerte. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es lo que encontramos. Entonces, ¿qué nos da Pablo acá? Vuelvo a repetir, él pone a la carne contra del espíritu y nos dice que una cosa es en contra de la otra. También nos dice que hay dos disposiciones. O sea, el hombre en estas dos disposiciones, así lo mira Dios. El que tiene su mente ocupada y fijada en las cosas de la carne, y el hombre que tiene su mente ocupada y fijada en las cosas del espíritu, que desea agradar a Dios. Y es lo que nos da el contraste acá. Sigue hablando también, dentro de este punto, decíamos que también hay dos destinos. Hay dos destinos donde nos va a llevar todo esto. Y es inevitable, tanto como al que piensa o pone su confianza en la carne, como el que piensa y pone su confianza en el Espíritu, terminará en un destino, cualquiera que sea. Entonces nosotros podemos encontrar que el ocuparse de la carne nos lleva a la muerte, pero el ocuparse del Espíritu o andar en el Espíritu nos genera dos cosas. Primeramente, nos da paz y nos da vida enseguida.
¿Cuántas personas realmente en los días en los que vivimos quisieran tener paz? Hay personas que a causa no solamente de su vida pasada o de la vida que llevan en estos mismos días o en estos mismos momentos, no duermen. Hay gente aún llena de mucho dinero, llena de una economía muy amplia, pero no tienen paz, porque la paz no es algo que el hombre puede conseguir. La paz es algo que Dios nos da. Hay una paz que da el mundo, pero esa no es la paz que está hablando la palabra. La paz que da el mundo es algo circunstancial, es algo momentáneo, es algo como tapar una herida. Por un momento las personas se sienten bien porque de pronto las cosas le están yendo bien y dicen, ahora sí estoy en paz, estoy tranquilo. Pero cuando las cosas cambian, entonces ellos dicen, ay, ahora estoy en problemas. Pero la paz que da el Señor es muy diferente. La paz que Dios nos da nos ayuda aún a enfrentar grandes retos y nos mantenemos en una armonía en el corazón. Eso solamente lo puede hacer Dios. Hay personas que lo han perdido todo y usted los ve gozándose, alabado sea Dios. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Dios lo está sosteniendo. Y hay personas que lo tienen todo y no pueden ni dormir. Qué tristeza, ¿no? Entonces podemos encontrar muchas escrituras acerca de la paz. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, escuche esto, en ti persevera porque en ti ha confiado. Vemos la disposición del hombre, vemos su mente, su atención en el consejo de Dios, en las cosas de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, él está pensando en las cosas del reino, él está pensando en el Señor, está meditando en la palabra. Y Dios lo mantendrá en completa paz. Pero aquel que sus pensamientos, hay personas que están maquinando cosas, no saben si van a vivir el día de mañana o el fin de semana y ya están planificando cosas malvadas. Y para la gente que está en la carne es algo normal moverse en esa manera. Engañan a la esposa, la mienten, hacen cosas bárbaras, ni se avergüenzan algunos de ellos. Es más, algunos de ellos se sienten orgullosos de vivir ese estilo de vida. Yo le cuento que ahí con los compañeros de trabajo, llegan muy, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Sabes que tuve una gran conquista el fin de semana. Le dije, sabes, cuando te estés quemando los pies vas a tener otra gran conquista si no te arrepientes. Y a veces ellos se molestan. Jesús lo dijo, Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Si el mundo te da una paz diferente, circunstancial, Jesús te da una paz que sobrepasa al entendimiento de las personas. ¿Por qué? Porque no lo pueden entender. Dijo una vez un hermano, le robaron su carro, es un testimonio verídico. Y él dijo, gloria a Dios. Y yo era muy nuevo en las cosas de Dios. Y dije, ¿cómo que gloria a Dios? Si este hermano le acaban de robar el carro allá afuera. Dijo, tranquilo. Dijo, sí, a lo mejor Dios tiene algo mejor. Dijo, no, tranquilo. Y él le pidió, por favor me lleva a mi casa, claro. Y ese hermano dice, ¿qué hice? Le dije a mi esposa, amor, se me queda un momentito aquí, dijo, o me quiere acompañar, como usted guste. Yo voy a ir a hablar con papá. Se metió al cuarto y le dijo, Señor, alguien se llevó tu carro. Yo lo voy a necesitar mañana para ir al trabajo. Te doy gracias, Señor, porque tú sabes lo que estás haciendo. Iba saliendo del cuarto y el teléfono timbrando. Señor, encontramos su carro por aquí, está como a 2 cuadras de la casa. Encontramos su carro aquí y alguien lo reportó, no sé qué. Ok, está bien. El hombre fue 2 cuadras de la casa. El carro estaba con las llaves colocadas y le habían colocado gasolina.
Eso es lo que hace Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero volvemos al principio. Dice el libro de Isaías, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado en mí. Amén. Romanos 5:1 dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. No solamente nos da la paz en el corazón, pero aún Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Pudiéramos hablar muchos versículos, escrituras frente a esto, pero también vivir en el Espíritu nos da vida. Jesús, Él lo dijo muchas veces. Yo he venido, Juan 17:3, he venido para darles vida y vida en abundancia, para darles vida plena. Déjeme decirle algo, hermano, una de las cosas que Dios desea para nosotros es que nosotros tengamos una vida plena. No desea que nosotros vivamos como en cuadritos, marginados, una vida plena. Pero está en Él, no está fuera de Él, está en Él. La bendición la tiene Él. Cuando se recuerdan a Abraham en el libro de Génesis, él pensó que había que correr atrás de la bendición. Uno puede mirar, hermano, cuando las personas se mueven en la carne, toman decisiones en la carne, que yo voy a ir para allá por esto, y uno dice, ay Señor, tócale el corazón a esta persona porque va tomando decisiones en su carne, y uno no puede estorbarles porque ya están determinados en el corazón. Pero uno dice, Señor, tenga misericordia. Abraham, él en uno de esos momentos se arranca a Egipto. Allá comprometió todos los principios de Dios. ¿Sabes cómo puedes saber si tú estás tomando una decisión para saber si es en la carne o es en el espíritu? Muy fácil. Si tu decisión que vas a hacer o tomar va a edificar tu vida, te va a acercar más a Dios, vas a crecer espiritualmente, gloria a Dios. Pero si tu decisión o lo que vas a hacer te va a apartar de las cosas de Dios, te va a alejar, no va a haber crecimiento, dicen por ahí, es obvio. Pero a veces nos gusta hacerle a loco, ¿cierto? Bendito sea Dios que aquí todos no piensan así, ¿cierto? Aquí todos conforme al Espíritu, amén. Entonces, Pablo está tratando, este es un asunto muy, muy serio, lo que está tratando acá Pablo. Los romanos no eran gente que no había sido estudiada, era gente intelectual, era gente preparada. Entonces Pablo saca la credencial y empieza a enseñar, ¿quieren hablar de esto? Hablemos de esto. Y él está diciendo, al ocuparse de la carne, la muerte. Vámonos de una vez. ¿Quieren saber cómo opera esto? Así opera. Porque así es Dios. Dios es un Dios santo y maravilloso y Él no desea nuestro mal, sino nuestro bien. Y por eso nos ha rescatado, nos ha llamado y nos ha regenerado. Pero Él nos enseña cómo es que debemos nosotros militar. Entonces, podemos encontrar muchas escrituras, Juan 10:10, primera de Juan 1:2, y todas esas escrituras, la referencia es que Jesús ha venido para darnos vida y vida plena, vida en abundancia, vida que fluye, vida que se vive para representarle al Señor, para que nosotros seamos personas que le honran. Entonces, encontramos pues dos disposiciones en el hombre, donde fija su atención. Mire, una persona que cae en pecado no es como si el diablo le metió una zancadilla y ya cayó. No, eso no ocurre así. Una persona que va a pecar es porque ha estado poniendo su atención en algo. Ahí anda mirando el computador, el teléfono. ¿Sabe cuánta gente en estos días se la vive haciendo semejantes cosas? Ahí anda texteando en el YouTube y yo no sé qué tantas cosas. Ojalá y tuviera ese mismo tiempo para estar en la palabra de Dios y entonces las cosas serían diferentes. En el TikTok,
mundos. ¿Sabe? Yo no tengo esas cosas. Para mí me son un estorbo. Ojalá que usted tenga un self-control de usted mismo, lleno del Espíritu Santo, donde usted sea. Pero yo si tuviera esas cosas del tic-tac, eso me estorbaría en mi vida personal. Y hay mucha basura. Hay mucha basura ahí. Entonces yo, para no estar en esas cosas, no lo tengo. Porque tal vez me iba a llamar la atención y tal vez me iba a entretener yo ahí mirando las cosas que no debo andar mirando. Y mi corazón se iría detrás de esas cosas. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. Y Pablo está hablando de esas cosas. Nosotros como cristianos tenemos pues que entender que ahora en el Espíritu Dios nos ofrece una vida de paz, una vida plena, una vida llena, y Él quiere que nosotros la vivamos. 3 cosas que son muy importantes que nosotros debemos entender viviendo en el Espíritu. Una, que Él ya mora en nosotros. Él está aquí en nosotros y está para ayudarnos precisamente para vencer esta carne con la cual estamos luchando. Tú no estás solo. Él nos ha dejado al Espíritu Santo para que nosotros seamos efectivos. Pero si no tienes comunión con Dios, si no tienes relación, ¿cómo podrás sobrellevar esto? ¿Cómo podrás permanecer firme en el momento de la prueba? Hay personas que se la pasan echándole la culpa al diablo. Amén. Hermano, yo pequé porque el diablo me tentó y no. No le eches la culpa toda al diablo. El diablo hace su parte y la hace bien, créamelo. Y si uno no tiene cuidado, él cumple lo que él ha venido a hacer. Él vino a robar, matar, destruir. Y nosotros tenemos que diferenciar entre las cosas de la carne y las maquinaciones del diablo. Al diablo, usted no tiene que andar peleando con el diablo. ¿Cuánto les gusta pelear con el diablo aquí? Hay personas que les gusta pelear con el diablo. Y yo no sé. No, la palabra nunca nos dice que andemos peleando con el diablo. La palabra nos dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Y él se va a ir. Amén. Sométase a Dios. Sea obediente a Dios y el diablo se va a ir de usted. Pero la lucha que nosotros tenemos realmente, la lucha difícil, real, es la carne. A ver, levante su mano los que han tenido malos pensamientos. No sea mentiroso, levántela a todos. Todos hemos tenido malos pensamientos, malas inclinaciones, malos deseos, todos. ¿Sabe de dónde viene eso? De la carne, de la concupiscencia. Los malos deseos, las malas cosas vienen de ahí. ¿Y cómo podemos trabajar eso? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Entonces tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Segunda cosa, el Espíritu Santo que mora en el creyente lo vigoriza, lo capacita. Romanos 8:10 lo fortalece para que él sea capaz de enfrentar esta vida y que la carne quede opacada. En el libro de Efesios capítulo 6 nosotros encontramos la armadura del cristiano. Y ahí nos dice, comienza de esta manera, en el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solos no podemos, necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, llenos del Espíritu Santo, llenos de la armadura de Dios, protegidos, para que podamos resistir en el día malo. Amén. También no solamente el Espíritu Santo nos ¿cómo se dice esa palabra? Nos vigoriza, sino también nos da la seguridad, la confianza, para que nosotros no andemos como seré o no seré. Hay personas que continuamente viven así, no sé si pierda mi salvación, seré o no seré cristiano. Esto del cristianismo, ¿sabe cómo es? Es como en el matrimonio, o estás casado o no estás casado. No hay medios casados. Hay personas que les gustan los términos medios.
Aquí no hay medios casados, ¿está casado o no está casado? Simple y sencillamente, así, fácil. En el cristianismo también es o no es. O andas en el espíritu o andas en la carne. Simple y sencillamente. Entonces yo los quiero animar con esto, hermanos. Los quiero animar. ¿Cómo podemos nosotros hacer para vivir una vida en el cristianismo y vencer estas cosas? Entonces las obras de la carne son manifiestas. 3 cosas que podemos hacer. El primer paso, la Biblia nos enseña 3 pasos muy fácil. El primer paso es la honestidad, camino de honestidad. Primera de Juan 1:8, todos sabemos que si hemos pecado, vengamos y confesemos nuestros pecados, porque Él es justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda iniquidad. Pero el que dice que no tiene pecado es mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces, primer paso, tenemos que reconocer cuando hemos militado en la carne, cuando hemos andado en la carne y confesarle a Dios: Señor, perdóname, esta mañana la verdad le dije unas cosas muy feas al vecino, no se las había haber dicho. Venía manejando, Señor, se me atravesó uno y le dije unas cosas muy bárbaras que no le debía haber dicho. Esas son cosas de la carne. Segunda cosa es caminando con el Espíritu. O sea, Gálatas 2:20 nos enseña, Romanos 6:11, Romanos 13:14, que nosotros ya debemos aprender a tomar la mano del Espíritu Santo y a ser guiados por Él, a poner nuestra atención y nuestra disposición en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Colosenses 3, verso 1, coloca tu mirada, tu atención en las cosas de arriba donde está Cristo. Y la tercera cosa, el último paso, este paso es tremendo, es un camino a la muerte, donde la carne muere de hambre y sus deseos. Romanos capítulo 13, verso 14. No des provisión a la carne. No des provisión a la carne. Hay personas que le dan provisión a la carne. Hermano, pues sabe, yo la verdad no es que yo quiera pecar, pero me fui con la novia, ella estábamos solos, no había nadie en un parque ahí abandonados. Por favor, hermano. Son cosas lógicas. Hermano, pues la verdad yo vengo luchando con el alcoholismo y yo no quería pues tomarme otra cerveza, pero me fui a la cantina a compartir con los compañeros. No dé provisión a la carne. No provea y usted va a estar bien. Use su lógica. Hay personas que son muy buenos para usar la lógica en las cosas que les conviene, pero en las que no se hacen los sordos. Podemos aprender el libro de Génesis, la vida de José. Viene la mujer, se le desnuda y yo no sé qué tantas cosas le hace. ¿Sabe qué hizo José? Dijo, patitas para ahora cuando las quiero. Salió como rayo de ahí. Él no se quedó a investigar. Él no se quedó a ver, me quedo, no me quedo. No. Él investigó después. Hay personas que así les gusta quedarse a investigar. Y, no sé, yo no sé. En algunos lugares ocurre. Esa es la manera que nosotros podemos ser victoriosos y vivir una vida del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Pero los resultados son estos. El que vive conforme a la carne recogerá la muerte. El que pone su atención, su disposición en las cosas de la carne, ese será el final de esa persona. Pero el que pone su disposición, su vida, su atención en las cosas del Espíritu, va a recoger vida y paz. Eso es lo que es. Entonces yo le quiero animar. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Haga morir la carne. Tercer punto era un camino a la muerte. Hay que matar la carne. No hay que tratarla. Pablo dijo, con Cristo yo estoy crucificado. Él dijo, la carne, ahí la tengo, crucificada. Ya no vivo más yo.
Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. En otras palabras, el Pablo antiguo, que era un bárbaro, quedó allá. Ahora hay un Pablo nuevo. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dado provisión. Él no nos ha abandonado. Es un gran problema el que tenemos, sí. Esta carne es un gran problema. Está llena de pecado, está llena de maldad, está viciada. Pudiéramos hablar tanto de la carne. Está viciada, está atada. Su inclinación es el pecado. Su inclinación es la ruina, la muerte. Pero el Señor nos ha tenido misericordia y nos ha regalado su Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida diferente, una vida de gozo, de paz, una vida llena de su presencia, librados del pecado, librados del yugo del pecado. Aún nosotros tenemos la capacidad de pecar, pero tú puedes decidir no pecar. Todo lo que hagas es tu decisión, porque el Espíritu Santo ya nos ha hecho libres. Pero tú puedes decidir pecar. Si es el caso, vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios y orar. Tal vez tú has andado en la carne. Antes que participemos de la mesa del Señor, vamos a pedirle perdón al Señor. Todos los que hemos vivido en la vida humanamente hemos andado en la carne. En un tiempo, en otro tiempo, hemos tomado decisiones en la carne. Si es que, ¿por qué no tomas un momento y platicas con el Señor? Señor, queremos venir a ti y te queremos pedir perdón porque de una u otra manera, sean pensamientos, sean acciones, hemos andado en la carne. Y esta carne nos incita a pecar, nos anima a pecar, nos lleva a pecar. Y te ofendemos a ti y ofendemos a los que amamos. Señor, cuántas decisiones hemos hecho en la carne también. Cuántas veces tu Espíritu nos ha estorbado y nosotros persistimos. Habla con Dios. Tú eres el que conoce tu corazón, pero también el Señor lo conoce. Así es que habla con Él y dile: perdóname, Señor, porque quiero participar del pan. Quiero participar de tu mesa y quiero hacerlo con las manos limpias, lavado en la sangre de Jesús, perdonado. Bendito Padre, perdónanos, porque aún estamos luchando y anhelamos ver el día que tú vas a redimirnos de esta carne y nos vas a librar de ella, y entonces seremos perfeccionados. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es la provisión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer eso todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el vino. Por esa razón, el Señor mismo instituyó algo para que nosotros no se nos olvidase, nunca se nos olvide, que para redimirnos de la condición en la que nos encontramos, había la necesidad de un sacrificio tan cruel, donde mi pecado fue echado sobre Jesús. Y mis pecados fueron los que lo lastimaron, los que lo hirieron. Y el precio para la redención nuestra fue la sangre misma de Jesús. Y por eso cada vez que nosotros venimos ante su presencia para participar del pan y del vino, debemos traer a memoria esto. Pablo dice: no se te olvide. Y recordar que aunque estamos militando aún con una naturaleza caída, pero dentro de nosotros se va fortaleciendo y se va renovando la naturaleza nueva. Por eso Pablo nos exhorta a que nos despojemos, a que te quites. Quítate al hombre viejo, así como se quita una camisa, y vístete del hombre nuevo, creado según Dios, a la imagen de Dios. No andes proveyendo para la carne, sino despójate, quita el pecado. En el libro de Hebreos dice: despójate del peso del pecado. Y esa es la exhortación para hoy. Es necesario que nosotros aprendamos a caminar en el Espíritu, en vida nueva, que lleva gloria y que lleva honra al Señor. Démosle gracias a Dios por la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por proveernos. No merecemos nada de esto. Tú lo has hecho todo. Nuestra vida es una herencia de podredumbre, pero tú nos has dado vida en abundancia, Señor. Muertos en nuestros pecados estábamos y tú de ahí nos has levantado. Por eso te queremos dar gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por ese amor infinito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y toda la gloria y la honra sean a ti. Síganos ayudando. Síganos ministrando. Síganos enseñando. En el nombre de Jesús. Adoremos un momento a nuestro Dios. Vaya. Gracias, Señor Jesús. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios.
envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas, en las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, 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 gloria, oh, 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 gloria, oh, 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 oh. Mas Dios muestra su amor para mí, envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, porque merecíamos la muerte nosotros, tú tomaste nuestro lugar. Agradecidos contigo por tu bondad y tus misericordias. Bueno, yo pienso que hay mucho que podemos meditar en este asunto que hemos hablado hoy. Yo lo quiero animar. Tu vida es valiosa en el reino de Dios, es importante, pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, tomar decisiones en el Espíritu, para el beneficio no solamente nuestro, pero para que tú cumplas el propósito por el cual nos ha llamado Dios. Seas de bendición a una generación, a una familia, a tus propios hijos, tus vecinos. Serás un testimonio vivo, serás una lumbrera en medio de las tinieblas. Pero si andas en la carne, será muy evidente también el fruto de ello. Y realmente no representas al Señor correctamente. Más bien las personas dicen, pues para ser cristiano, mira cómo se comportan, mira cómo deciden, mira lo que piensan, mira lo que ama su corazón. No, tu vida debe ser consagrada al Señor. Amén. A eso nos ha llamado Dios. Yo quiero dejarlo con eso, animarlo. Intégrese, hágase parte, vienen las clases enseguida y yo quiero animarlo. Solo quiero dejar unos minutitos, un espacio por si alguien necesita oración.
va a haber a alguien para poder orar por ti antes que te vayas si tienes una necesidad o necesitas oración. Padre, bendigo su pueblo, oro por ellos, que usted los continúe llevando, usando, guiando y cumple en ellos el propósito de verdad. Oramos por los que no vinieron hoy, a los que están enfermos, los bendecimos y damos gracias por lo que usted continúa haciendo. No nos suelte de su mano, no nos deje de guiar y de formar. Su Espíritu Santo perfeccione la obra en nosotros y nos fortalezca y nos establezca para que su nombre sea honrado y glorificado. Unifíquemos como iglesia y permítanos esta semana bendecir a alguien, animar a alguien a tal vez corregir nuestras áreas para agradarle a usted. En el nombre de Jesús, pues su palabra nos enseña que los que andan conforme a la carne no le pueden agradar a usted, pero nosotros queremos agradarle. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Salúdense, despídanse unos a los otros y el Amén, que necesite hermano. oración puede venir acá para orar. Muchas gracias, hermanos. Si nos hacen el favor, creo que hay una hermana que está en camino con unos churros, o no se vayan muy pronto. Salúdense entre unos a los otros. Si alguien quiere acercarse al frente, voy a pedir el favor.